Hay grandes resultados en la oración, porque la oración es poderosa. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Póngase de pie, por favor. Ya en otras ocasiones se ha hablado de este texto, pero ahora nos vamos a dedicar solamente o exclusivamente a lo que dice ahí. Dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Padre, le damos gracias, Señor, porque nos permite vivir. Nosotros tenemos la certeza, tenemos la seguridad de la vida eterna. Y yo le pido que allá en este funeral almas vengan a Jesucristo, Señor. Almas entiendan sobre la necesidad espiritual que tienen, sobre la realidad de la muerte, y que, Señor, tú toques el corazón para que abran las puertas y acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Aquí ayúdanos, Señor, a tratar con este tema, Señor. Hablamos de la oración, pero muchas veces no escudriñamos y no vemos a profundidad el gran poder que hay cuando tus hijos, Señor, oran, pero cuando oran conforme a tu perfecta voluntad, mi Dios. Así que ayúdanos a entender, Señor, a entender, Padre, que sí, en la oración hay poder, pero que, Señor, hay condiciones, Padre, para ello. Bendícenos pues ricamente, porque lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén y amén. Tomen asiento. Mis hermanos, se nos ha enseñado y nosotros hemos hecho lo mismo con otros al decirles que orar es hablar con Dios. Y es verdad. Pero no es simplemente hablar por hablar. No es simplemente hablar por hablar. Cuando oramos podemos hablar mucho y no decir nada delante del trono de Dios, hermano. Podemos intentar o tratar de impresionar a Dios con palabras bien refinadas. Podemos hacer lo que los religiosos, ¿verdad?, allá frente al muro de Jerusalén, que se postran o se paran enfrente, ¿verdad?, y hablan a alta voz y hacen movimientos, ¿verdad?, y hacen tantas cosas para que la gente los vea. Y esas clases de oraciones no llegan delante del trono de Dios. Podemos caer en el error, en las reuniones de oración, de hablar fuerte para que otros nos escuchen. Pero, hermanos, eso no impresiona a Dios y eso no funciona delante del trono del Señor. Cuando oramos podemos caer en el error de repetir las mismas palabras que otros hacen y creer que así somos escuchados por Dios. Y, hermano, hermana, la Biblia nos muestra en el Sermón del Monte que el Señor les dice a sus primeros seguidores en el capítulo 6, si quiere ir allá conmigo, Mateo capítulo 6, versículo 7, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, no es copiar las palabras de otros. No es imitar la manera de orar de otros. No es usar palabras bonitas, refinadas, ¿verdad?, para tratar de impresionar a Dios o a otros quizás. Eso no lo escucha Dios, hermano. Dios no responde a esas clases de oraciones, hermanos. La oración es poderosa. Se logran grandes cosas a través de la oración. Pero hay que saber hablar con Dios. En alguna ocasión los mismos discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Porque, hermanos, nosotros muchas veces no sabemos orar. Agarramos aquel texto que dice que el Espíritu Santo acomoda nuestras palabras, y es verdad. Pero Dios sabe
es la forma en que nosotros estamos expresando esas palabras delante de su trono, y conoce los motivos, si son correctos, si son puros o son impuros. Y los motivos correctos, las palabras que salen de un corazón sincero, lleno de necesidad, el Espíritu Santo sí las va a agarrar y las va a acomodar de una manera que lleguen directamente al trono de Dios. Pero cuando nosotros usamos palabras simplemente para enseñar al que está a la par de nosotros que oramos muy bonito, eso Dios no lo escucha, hermanos. Dios no pone atención a eso. Y lo más que nosotros deberíamos de poner atención es a eso, mi hermano. No sentirnos mal cuando alguien nos dice que esas oraciones no las contesta Dios, porque es un beneficio personal para cada uno de nosotros, y así cambiar la manera de orar, hermanos, de una forma que Dios, ¿qué? Oye y responde. Hay que saber hablar con Dios, y además de esto, hermano, hay que saber que existen por lo menos 2 condiciones para tener respuesta a nuestras peticiones. La oración es poderosa, amén, pero se va a convertir en poderosa cuando cumplimos con estos 2 requisitos. Y la primera condición es permanecer en Cristo. Dice el versículo allá en San Juan 15, versículo 7, la primera parte dice: si permanecéis en ¿qué? En mí. Si permanecéis en mí. Para entender mejor esta expresión, si permanecéis en mí, es necesario leer el versículo 5 de este mismo capítulo, especialmente las palabras: porque separados de mí, nada podéis hacer. Para poder llegar al trono de Dios, aparte de saber usar las palabras, hay que entender que si Cristo no está intercediendo por usted y por mí, esas palabras no llegan delante del Señor, hermano, hermana. Ahora, mira, el 5 dice que separados de mí, nada podéis ¿qué? Hacer. Ahora, separados de Cristo, nuestras oraciones no tienen respuesta, nuestras palabras se convierten en algo vano y sin provecho alguno. Permanecer en Cristo, hermano, significa caminar por el camino que Él nos dejó a seguir. Amén. No andar por nuestro camino. Quien permanece en Cristo sigue las pisadas de Jesucristo. Y usted sabe que el camino de Cristo no es fácil, no es sencillo. Alguien acá enseñó, entre ustedes, los hermanos que subieron acá, sobre tomar la cruz. Amén. Pues permanecer en Cristo, eso es lo que significa tomar la cruz. Significa sufrir, hermano, por la causa de Cristo. Para poder permanecer en Cristo debemos de pasar, ¿verdad? Y soportar y aguantar todas aquellas cosas que llegaron a la vida del Señor Jesucristo. Mira, hermano, hermana, significa, hermano, que usted y yo vamos a renunciar a los deseos de nuestra naturaleza humana, o sea, la carnal. Significa decir no a las invitaciones y atracciones del mundo, y significa rechazar las tentaciones del diablo. Mira, hermano, permanecer en Cristo no es simplemente ya tengo a Cristo en mi corazón y es todo, no, es mucho más allá, hermano. Tener a Cristo es ser salvo. Amén. Permanecer en Cristo es caminar al lado de Jesucristo. Es estar a un lado de Cristo. Es, hermano, limpiarnos de toda impureza y de toda contaminación de pecado y vivir en santidad. Recuerde usted esto: Cristo es santo y con pecado no podemos tener comunión con Él. Amén. Cristo es santo. ¿Queremos permanecer en Cristo? ¿Queremos tener esa comunión íntima, cerrada con Jesucristo? Hermano, llenos de inmundicia y de suciedad a través de lo que vemos en la televisión, lo que vemos afuera en los anuncios, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, hermano, no lo vamos a hacer. Esas cosas nos impiden. Permanecer en Cristo es mucho más, hermano.
que las palabras que nosotros leemos. Usted permanece cerca del hermano. Amén. Pero si hay, vamos a decir, algo que los distanció, un problema, usted ya no permanece junto al hermano. Amén. Porque algo ahí no está bien. Para poder entablar otra vez la relación, tiene que haber un perdón. Pedir y perdonar. Amén. Para poder permanecer en Cristo, tenemos que tener la misma mente de Jesucristo. ¿No se me está explicando? Tenemos que llevar el yugo de Cristo. Tenemos que caminar por donde Él caminó. ¿Me está dando a entender, hermano, hermana? Permanecer en Jesucristo es ir por donde Él iba. Es pisar sus huellas. Y mucho cristiano no quiere el mundo, porque el mundo atrae, hermano. ¿Y usted cree que así el Señor nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos? ¿Usted cree que caminando separado de Cristo usted va a pedir conforme a la voluntad de Dios? No, mi hermano. Usted, si no permanece en Jesucristo, usted va a buscar lo que a su viejo hombre o a su antigua naturaleza le atrae y quiere y le agrada. ¿Sí me está explicando, no? Entonces, hermano, no es nada más de que pide todo lo que tú quieras y Él te lo va a dar. Hermano, a veces nos equivocamos, damos una información equivocada a los hermanos y los hermanos están pidiendo y pidiendo y Dios no responde. ¿Por qué no responde? Porque no les hemos explicado lo que es permanecer en Jesucristo. Dice la Escritura, ¿caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿No? Tú y yo no podemos caminar a la par de Cristo si no estamos de acuerdo con lo que Él dice en su palabra. Amén. Por eso la segunda condición es obedecer la palabra de Cristo. Fíjate bien, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Me explico? La primera condición, ¿cuál es? Permanecer en Cristo. Cristo es santo. Y debemos de caminar por donde Él caminó. El ejemplo que Él nos dejó. Dice, porque ejemplo os es dado. ¿No dice la Biblia así? ¿No dice 1 Pedro que cuando a Él lo maldecían, no contestaba con maldición? Que cuando lo perseguían o lo acusaban o lo dañaban o lo herían, dice que Él no buscaba venganza, dejaba todas las cosas a Dios. Imagínate cuando a ti y a mí nos ofenden y respondemos y así luego vamos a pedirle al Señor que nos dé cosas. ¿Tú crees que Dios va a responder, hermano, hermana? No, hay que soportar. Hermano, por Cristo, toda ofensa. No podemos responder como la gente incrédula. Dios se encarga de ellos. Porque ejemplo os sé que he dado, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, obedecer y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjese, dice, si permanecéis en mí, y hay una letra I. ¿Lo veis? Y mis palabras permanecen en vosotros. Dice ahí, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Y os será hecho. Dos condiciones. Estas palabras y mis palabras permanecen en vosotros son sencillas de entender y quiere decir obediencia incondicional a la palabra de Cristo, o sea, a la Biblia. Muchas veces usted y yo obedecemos lo que nos agrada, lo que no es difícil de obedecer, lo que creemos que va a suceder. Pero cuando Dios nos dice que hagamos cosas por fe, cuando sabemos que es casi imposible, no obedecemos. ¿Cómo es que Dios nos va a responder a las peticiones? Hermanos, la desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Y con pecado nuestro Padre Santo no responde ni responderá a nuestras peticiones. Amén. Dice, las palabras de Cristo dice que nos perdonemos los unos a los otros.
Amén. Si no hay perdón, ¿cómo nos va a escuchar el Señor? Si no queremos perdonar. ¿Se acuerdan lo que dice el Padre Nuestro? Léalo para que se dé cuenta. La Biblia dice que nos amemos unos a otros. Esa es la palabra de Cristo. Y ese amor es incondicional, es sacrificial, es abnegado. Hay que amar aunque no nos amen, hay que amar aunque nos dañen. Por eso si mis palabras permanecen ¿en qué? En vosotros, o sea, obediencia, hermano. No amamos, tenemos resentimientos, tenemos quizás hasta amargura y así nos atrevemos a pararnos delante del trono de Dios. ¿Cómo cree usted que nos va a responder el Señor? Si no permanecemos en Él y no obedecemos su palabra. Porque aquí guardar su palabra no es solamente memorizar la palabra, es llevarla a la práctica, hermanos. Que mucha gente conoce mucha Biblia, pero no la practica. Gente conoce la palabra de Dios, la enseña la palabra de Dios a otros, pero no la vive, no la practica. Ya está orando, y las oraciones y esto y lo otro, pero hermano, muchas veces esta gente no ve respuesta a sus oraciones. ¿Por qué será? Ahí está la respuesta. Amén. Ahí puede haber algo oculto en nuestros corazones que muchas veces lo tenemos cubierto con el orgullo, ¿verdad? No queremos destaparlo y decir, estoy equivocado, no estoy obedeciendo la palabra de Dios, no camino con Cristo, no sigo sus pisadas. ¿Sí? Reconocer, pedirle perdón a Dios y obedecer a la palabra, y entonces es que Dios va a empezar a dar respuesta a nuestras peticiones, hermanos. Es entonces. Fíjese que cuando permanecemos en comunión con Cristo y obedecemos su palabra, de seguro que no vamos a pedir cosas que no están de acuerdo a su perfecta voluntad. No vamos a pedir egoístamente. ¿No se me está explicando? Si tú y yo permanecemos en Cristo y obedecemos su palabra, usted no va a pedir cosas para llenar su naturaleza carnal egoísta. Lo que usted va a pedir son cosas que van a exaltar, van a adorar, van a glorificar el nombre de Dios. Va a pedir cosas que usted sabe que son conforme a la voluntad de Dios. Amén. No le va a pedir riquezas, no le va a pedir pobrezas, como dice el hombre ahí en Proverbios. Amén. Dice, no me des pobrezas para que no robe y blasfeme tu nombre, ni me des riquezas para que me aparte de ti. Dice, manténme del pan que necesario. ¿Por qué la gente, el cristiano, estamos hablando de cristianos, por qué anda tan afanada en las cosas del mundo? Porque no permanece en Cristo, porque no está obedeciendo la palabra de Dios. La Biblia dice que estemos contentos con lo que Él nos ha dado ahora. ¿No dice la Biblia así? Y andamos afanados y pidiéndole al Señor más y más y más y más. Hermanos, parecemos barril sin fondo. ¿Para qué queremos cosas que ni siquiera estamos ocupando ni vamos a ocupar jamás? ¿Cuántos closets no están llenos de ropa y de zapatos? ¿Cuánta gente no tiene grandes cuentas en los bancos? ¿Sí o no? Cristianos, estoy hablando de cristianos. ¿Cuántos hermanos no se llenan de cosas materiales y nunca están llenos? Siempre quieren más y más y más. ¿Tú crees que Dios le está contestando esas oraciones? Yo no la creo. Yo no creo. Porque el afán es pecado. Vienen de otra parte. Hermano, cuando hay esfuerzo y hay trabajo, vas a recibir recompensas, ¿o no es cierto? Pero otra cosa es que vengan directamente de la mano de Dios. La gente inconversa, tienen comodidades, tienen cosas materiales y le piden a Dios por medio de sus abogados, de sus ídolos, de sus santos, de sus vírgenes. Y dicen que Dios les dio eso. ¿Tú crees que Dios les está dando eso? No, alguien los está engañando atrás. Y muchos cristianos así se engañan. Mire qué bendición.
Hermano, no le damos a Dios lo que es de Dios. ¿Tú crees que Dios nos va a dar un aumento? Yo no creo. Pero yo no le doy y me aumentan. No viene de Dios. Hermano, desobedecer la palabra de Dios, ¿qué es? Es pecado. Y el pecado causa división con Dios. Nuestras oraciones no llegan al trono del Señor, hermanos. Mira, cuando cumplimos con estos dos requisitos, Dios responderá positivamente a nuestras peticiones. Por eso la última parte dice: pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Una vez más, tú estás pegado a Jesucristo, te esfuerzas, aguantas el sufrimiento de la vida cristiana, te esfuerzas en obedecer la palabra de Dios. No le vas a pedir cosas para alimentar tu naturaleza carnal, sino cosas simplemente necesarias para poder sobrevivir en este mundo, cosas espirituales, hermano. Y por eso dice: pedid todo lo que os queréis y os será ¿qué? Hecho. Y ese texto nos lleva a 1 de Juan, capítulo 5, que hace poquito que lo leímos. 1 de Juan 5, versículo 14. Donde dice el evangelista Juan en su primera carta, no en el Evangelio, sino en su primera carta: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero mire, yo esta expresión conforme a su voluntad la tengo circuladita, la tengo marcadita, porque es clave. Conforme a su ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también la tengo subrayada, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Mira, si nosotros estamos de rebeldes a la palabra, desobedecemos la palabra de Dios abiertamente, ¿tú crees que Dios va a responder a tus peticiones, a tus oraciones? ¿Contestará Dios? A ver, hermanos, ¿qué pasó? ¿Contesta Dios? No, hermanos, no. ¿Hay poder en la oración? Si hay poder en la oración. Grandes cosas se han hecho a través de la oración, hermanos. La Biblia está llena de milagros, de hechos portentosos, de grandes manifestaciones del poder de Dios, de grandes milagros. Pero Dios lo hizo a través de hombres y mujeres que se esforzaban por caminar con Él. Amén. Estuvieron dispuestos a dejar todo para andar con Él, para caminar con Dios, obedeciendo su palabra, hermanos. Mire, nada más 5 ejemplos y nos vamos. Acostumbrando a los 60 minutos. Pero en Génesis 32, 24 vamos a ver las manifestaciones del poder de Dios. Y no pienses nada hasta que te lo explique. Génesis 32, 24 al 29. Mire, dice la palabra de Dios: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob,
sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Qué vemos aquí, hermano, hermana? Aquí está el poder del Señor, hermano, para bendecir ricamente a un hombre que había sido un tramposo anteriormente. ¿Qué significa Jacob? Suplantador. Le robó la primogenitura ¿a quién? A Esaú. Y huyó. Y aquí ya iba de regreso. Pero dice que él luchó con Jesucristo. Se pegó a Jesucristo. Y no solamente 5 o 10 minutos. Dice que hasta que estaba amaneciendo. Quiere decir que fue una oración extensa. Entonces, ¿queremos ver grandes bendiciones? Pues acerquémonos a Cristo. Ya después de haber pedido perdón, de vivir en santidad, de esforzarnos en obedecer su palabra, y oremos extensamente, hermano. Con 10 o 15 minutos, hermano, no vas a poder ver el poder de la oración ni en tu vida ni en la vida de otros. Oramos, hermano, de una manera muy ligera, muy sencilla, muy fácil, muchas veces nada más de labios. Y lo que yo veo en la oración de Jacob es que todo entero él estaba dedicado a la oración, a hablar con Jesucristo. Todo su ser, su yo, sus emociones, su voluntad, todo, hermano, estaba en la oración y estaba clamando y estaba pidiendo, pegado a Jesucristo, dice toda la noche, hasta que rayaba el alma: ya déjame. Y la bendición es que le quitó ese nombre y ahora le puso Israel. Es una bendición, hermano, pero grandes cosas suceden cuando una persona ora conforme a la voluntad ¿de quién? Del Señor. Ahora no está pidiendo nada, nada más quería que lo bendijera. No te dejaré, dice, si no me ¿qué? Me bendices. Aquí en este momento no le está pidiendo cuídame de Esaú, no le está pidiendo cuida a mi familia, no le está pidiendo cosas materiales, simplemente le está pidiendo bendiciones. Y la bendición que Dios le dio aquí es que le quitó el nombre de Jacob y le dio el de Israel. Y hasta ahora es conocido, ahí está el país de Israel. ¿Quieres ver otro más? Elías. Ve a Santiago. James. Thank you. Santiago capítulo 5, verso 17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que era como cualquiera de nosotros. Tenía debilidades, tenía fallas, tenía errores. Pero tenía algo, que él sabía llegar a Dios. Dice en Santiago: y oró fervientemente. Fíjese bien la palabra, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo, ¿qué? Fruto, lluvia. Eso lo encuentra allá en Primera de Reyes. ¿Okay? Por ahí con el capítulo 18, hermanos. Pero ahora acompáñenme a ese mismo libro en Primera de Reyes, capítulo 17, no el 18. El 17. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que la oración es poderosa. Hay poder cuando usted y yo oramos conforme a la perfecta voluntad de Dios, cuando estamos cumpliendo con esos 2 requisitos, hermanos. Hay poder. Pero muchas veces pasa que o que no creemos, o que no estamos dispuestos a pasar tiempo en oración, hermano.
te pregunto, antes de leer el texto, ¿cuánto tiempo oraste este día? Si es que lo hiciste. Y fuera de la comida, fuera de los alimentos. ¿Cuánto tiempo oraste, hermano? Piensa. Yo trabajo. No, pues muchos trabajan. Pero se puede orar. ¿O no es cierto, hermano? ¿Cuántas veces oraste durante el día? ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3. ¿Los apóstoles? 3. ¿Se da cuenta? Y si oramos, ¿cómo lo hacemos? ¿Superficialmente o fervientemente? Con ganas de que verdaderamente Dios nos conteste. Porque podemos estar orando y con nuestra mente en otros lados. Orando y la mente en el mundial. ¿Me explico? Orando y la mente en el dinero. Orando y la mente en el trabajo. Orando y aún podemos estar pensando en una venganza. ¿Se puede así? Sí se puede. Ya ha habido testimonios de ello y han perdido perdón y han testificado públicamente. En 1 Reyes 17, aquí vemos a Elías, ¿verdad? Cómo resucita, ¿verdad? Al hijo de esta mujer, de la viuda de Sarepta. Después de estas cosas, 17, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío. Pero fíjese lo que dice el 20. Y clamando ¿a quién? A Jehová. Esa expresión nos muestra otra vez una oración ferviente. Una oración consagrada, entregada delante de Dios, hermanos. Y dice enseguidita: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó, otra vez la palabra, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego, te suplico, te imploro que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová, ¿qué? Oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. ¿Quién revivió a este niño? Dios, no fue Elías. Fue un hecho poderoso, hermano, del Señor. Un evento humanamente imposible. Entonces, ¿qué vemos? Que la oración es ¿qué? Es poderosa, hermano, hermana. Esa es la motivación, hermano. ¿Permanecer en quién? En Cristo. Limpiarnos, purificarnos a toda maldad. Esforzarnos en obedecer ¿qué? Su palabra. Y entonces acercarnos al trono de Dios y pedir por realidades. O sea, por necesidades que verdaderamente tú ocupas para tu vida o en la vida de otros. No para cumplir caprichos de otros. O caprichos tuyos mismos, hermano, hermana. Que a veces nuestras peticiones son caprichitos que tenemos. ¿No es cierto? Señor, dame más y más y más. No, hombre. Nunca estamos llenos. El viejo hombre nunca se llena. Otro milagro grande, el de Pablo y Silas, allá en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Dice en el capítulo 25. Pero a medianoche, mira, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Pero qué estaba haciendo Pablo y Silas? Quejándose porque los habían arrastrado, porque los habían golpeado por andar predicando el evangelio. Se estaban quejando ante Dios. Mira, no vale la pena, Señor. Mira, yo haciendo lo bueno, predicando el evangelio, discipulando, y mira cómo me traen golpeado y me meten aquí en la celda, y a lo más hondo, a lo más adentro de la cueva. No, dice que estaban orando y cantando himnos. ¿Y otros qué? Los oían, hermanos. Y Dios hizo una obra grande, un terremoto, y se abrieron ¿qué? Pues los grillos o lo que sea, ¿cómo se llaman estos con los que están agarrados? Se abrieron. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Pero por qué? Porque había un hombre un hombre misionero con su discípulo haciendo la obra de Dios, pegado a Jesucristo. Para él su vida era Jesucristo, ¿sí o no? Obedeciendo la misión que Dios le había encomendado. Y de seguro que en la oración simplemente estaba pidiendo a Dios que tuviera misericordia de ellos. Amén. Mire Dios cómo... ¿Se acuerda aquel pasaje donde Pedro estaba en la cárcel también? Sí. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo la iglesia? Sí. Orando por Pedro. Y dice la escritura que el Señor, ¿verdad?, lo sacó de ahí. Y nadie lo miró. Se abrieron las puertas. ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia? Orando, porque hay poder en la oración, hermanos. Al venir a orar los viernes, no se viene para que nos miren. No se viene para cumplir porque tengo cierta posición en la iglesia. No se viene por obligación. Se viene porque hay una necesidad, y es bíblico orar como iglesia. Amén. Amén, hermano. No se viene porque no tengo más que hacer, voy a la iglesia. No, hermano. La oración debe ser prioridad en nuestras vidas. Y no nomás los viernes que hay oración aquí. Todos los días, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo le mencionó aquella parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y a través del apóstol Pablo nos dice orar sin ¿qué? Sin cesar. Siempre la motivación de la oración. Mire, mentes, corazones duros, Dios lo cambia. Cuando hay un cristiano, hombre o mujer, que se humilla delante de Dios, que se pega a Jesucristo, porque Jesucristo escucha a los humildes y a los mansos, no a los altivos y los soberbios, y que están esforzándose a obedecer su palabra. El Señor Jesucristo los va a escuchar y va a tratar con esas personas y los va a traer al Señor. Los va a traer cerca del Señor Jesús. Amén. Pero es la oración, hermano. La oración hecha como se requiere. Allí en San Juan capítulo 15 versículo 7. Hermano, otro más. Mira, ve a Lucas 23. $23:39. ¿Le suena ese texto? El ladrón en la cruz. 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. ¿Cómo lo reconoció este ladrón a Jesucristo? Como Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Dice bien lo que estaba reconociendo, su maldad delante de Dios, hermanos. Un hombre que se humilló ahí mismo en la cruz, arriba, a punto de morir. Y luego voltea y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
¿Qué es orar? ¿No es hablar con Dios? ¿Y qué estaba haciendo este ladrón? Hablando con Dios, con Jesucristo ahí. ¿Y qué le pidió este ladrón? Sálvanos, bájanos de aquí. ¿Tú eres Dios? No. Le pidió que salvara su alma. Amén. Dice, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración tiene poder para salvar al más vil pecador. Y usted y yo somos testigos de ello. Alguien oró por nosotros correctamente. Quizás duró tiempo orando, suplicando por nuestra salvación. Y el Señor es poderoso. La oración poderosa nos salvó a algunos de nosotros de una manera dura. Nos tuvo que quebrantar para llegar a los pies de Jesucristo. Amén. La persona que falleció estos días, por años y años y años rechazó a Jesucristo. Años. Quizás 30 años. Pero Dios escuchó la oración de sus hermanos de sangre y nuestros hermanos en la fe. Poderosa la oración. Tuvo que mandar algo para que pudiera voltear a Jesucristo. Pero como mencionaba con mi hermano Chava, pero eso es lo que nos da descanso, esa hermana Evangelina. Por eso nosotros sí sufrimos, usted sabe, hermanos, pero sabemos que el alma Él está en el cielo. Pudieron ver la oración contestada. Es poderosa, hermano. La gente se resiste, pero hermano, no podemos resistir al poder de la oración de otros. Y hermano, los primeros seguidores de Cristo, mire, vaya al libro de los Hechos, capítulo 4, nada más vamos a ver ese texto. Hay tantas manifestaciones del poder de la oración en la Biblia. Pero en Hechos 4, ya desde el 23 hasta el 31, nosotros vamos a leer el 31. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, la hablaban con confianza, libremente, con firmeza y claramente la palabra de Dios. ¿Pero qué estaban haciendo? Orando, un grupo orando. Los acababan de azotar, les acababan de impedir que hablaran del Evangelio. Y dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, fíjate, unánimes, para que el Señor responda a las oraciones de una iglesia que está orando y clamando. Debemos de estar unánimes. Amén. Toda petición, toda oración que se hace cuando hablamos con Dios tiene que ser para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Amén. No tiene que haber diferencias, todos debemos de ir hacia donde mismo. Tenemos diferentes pensamientos, modos de pensar e ideas, pero en las cosas espirituales tenemos que estar unánimes, hermano. Todo hacerlo para el Señor. Amén. Mis palabras todas son para adorar a Dios. Las respuestas de las oraciones del Señor para glorificar y exaltar su nombre. Porque, hermanos, necesitamos verdaderamente, aparte de entregarnos a la oración, cada día más y más, necesitamos estar bien cerca a Cristo. Amén. Y para ello necesitamos limpiarnos de toda impureza que haya en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando llegamos a orar como iglesia, tenemos que limpiarnos y purificarnos, quizás hasta antes de entrar a este lugar de adoración.
Amén. Allá en casa, cuando nuestros tiempos de oración, meditación en la Biblia, necesitamos pureza, limpieza, hermano. Si tú estás enojado con tu cónyuge, no le hablas o la maltratas, ¿tú crees que Dios te escucha las oraciones? No, mi hermano. Por eso lo primero que debemos hacer es arreglar las cuentas con Dios y con los seres que hemos ofendido o que no estamos tratando como Dios quiere que los tratemos. Con amor, con misericordia, con compasión, con bondad, tal como Cristo nos ha tratado a nosotros, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, ¿hay o no hay poder en la oración? De acuerdo a lo que hemos visto. Mira, estos hermanos estaban orando para hacer la obra de Dios y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con poder la palabra de Dios. Amén. ¿Y hay poder o no hay poder en la oración? Pues bíblicamente hemos visto que sí hay poder en la oración. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos no tienen respuesta a sus oraciones? ¿Por qué algunos hasta se quejan al no tener respuesta a sus peticiones? ¿Por qué orando y orando y orando por esta situación y no pasa nada en la vida de los seres queridos? ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con las dos condiciones. Si permanecéis ¿en qué? En mí. Y hermano, agregarle que si usted quiere permanecer en Cristo, usted va a andar hablando con Jesucristo todo lo más que pueda durante el día. Pero yo trabajando también se puede hablar con Cristo. ¿Sí o no? Trabajando se puede hablar con Jesucristo. Es más, hasta el trabajo se le hace más liviano. Sí, el tiempo se le da más rápido. Cuando algo no le agrada o alguien lo ofende, ni les toma tanta atención porque usted anda pegado a Jesucristo. Amén. Cuando andamos pegados a Jesucristo y obedecemos la palabra de Dios, nos ofenden en el hogar, o en la iglesia, en el trabajo, y Señor, bendícele, Señor. ¿Verdad? Y que todas estas actitudes, malas actitudes que tienen hacia mí, no me roben el gozo de mi salvación. Me ayudan a qué? A disfrutar el cristianismo, porque el cristianismo se tiene que disfrutar, hermano. Amén. Amén, hermano. Mire, cuando uno anda entre incrédulos, hacen comentarios y uno los alcanza a escuchar. Es comentarios que entran por aquí y que salgan por acá. Porque la idea de ellos es que nos creamos muy santurrones. Y ese no es el punto. El punto es que Dios ha cambiado nuestra vida. Y no hablamos como hablan ellos. No hacemos los comentarios que ellos hacen. Nuestras actitudes ya no son como la de ellos. Y cuando uno no reacciona, se enojan. Se molestan. Y si tú no tienes cuidado, no andas pegado a Cristo, tú vas a reaccionar. Y el viejo hombre te va a decir, no te dejes, respóndele. Y eso no fue lo que nos enseñó Jesucristo. Amén. Si andamos pegados a Cristo, Jesucristo callaba. Y cuando Él hablaba, hablaba para edificar a otros. Sí, los amonestaba, les llamaba la atención, pero era de una manera para instruirlos, hermano, para enseñarles la verdad, no para vengarse, porque dice que Él dejaba la causa al que juzga justamente. Ese es Dios, hermanos. ¿Por qué no hay respuesta a muchas oraciones? Y las respuestas son porque no cumplen con los dos requisitos que hoy hemos visto, porque no están pegados a Cristo y son desobedientes a la palabra divina. Mira, hermano, acabo de hacer un mensajito sobre las palabras de los hombres. Hay palabras buenas, hay palabras malas. Hay palabras que edifican y hay palabras que destruyen. Y si tú y yo tenemos la costumbre de usar palabras que no edifican, que más bien dañan y lastiman a otros,
ni creas que Dios va a escuchar tus oraciones. Tienes que cambiar tu vocabulario, y eso lo vamos a hablar después. Mira, a veces el cristiano ora con pecado en su vida. Hay pecado en su vida y no lo quiere reconocer, no lo quiere aceptar, y usa ligeramente que si confesamos los pecados Él es fiel y justo. Sí, los limpia y los purifica, pero repite ese texto y luego ora y luego vuelve a pecar, o sea, haciendo lo mismo, y al rato otra vez usa el mismo texto. Hermana, ¿tú crees que Dios va a responder a eso, hermana? No, porque estás usando textos simplemente para apaciguar tu conciencia y decir, Dios me perdonó, ahorita voy a orar. Y luego dejas de orar y vuelves a cometer el mismo pecado, y otra vez a orar. Que el Señor es limpia y purifica, ¿sí o no? Que si pedimos perdón. Y ahí estamos, hermano. La práctica de pecado, Dios la disciplina. Y Él sabe cuando estamos malinterpretando o usando los textos para nuestra conveniencia. Amén. Entonces hay que tener cuidado, porque algunos hermanos dudan que la oración es poderosa. Y dudar, ¿qué es? Pecado. ¿Para qué orar? Dios no va a poder cambiar a esta persona. No, pues estás pecando ya. ¿Que habrá algo que Dios no puede hacer? Dice la Biblia. Todo puede hacer el Señor, cambiar vidas. ¿Sí o no? Si dudas es quizás porque no has dejado que te cambie el Señor. Cierto. Mira, orar mecánicamente, repitiendo palabras que escuchamos en otros, no nos sirve cuando hablamos con Dios. Por eso dice que no uséis vanas repeticiones, como lo usan los gentiles. Amén. Dice la Biblia. Hermanos, no esforzarnos en caminar a través de una vida limpia es tropiezo a nuestras oraciones. No esforzarnos en obedecer a Dios obstruye nuestras peticiones. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano que tiene la costumbre de no tener respuesta a sus oraciones? Primero, examinar los hechos o acciones de su vida. No me responde, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Amén. Mira el texto, San Juan 15:7. Examínate a través de Juan 15:7. Quizás no estoy viviendo una vida santa, Señor. Quizás soy rebelde a tu palabra, la desobedezco deliberadamente. Amén. Amén. A los hombres Dios nos dice que no veamos a otra mujer para codiciarla. Y si andamos con esos ojos adúlteros, hermano, ¿cómo nos va a responder Dios? ¿Sí o no, hermano? Piénsele. El chisme es pecado, la murmuración es pecado, y si tenemos esa costumbre, ¿cómo nos va a contestar Dios? ¿Ya no les digo? Sí, también. ¿Verdad que sí? Hermano, si no hay pureza de vida y eres desobediente a la palabra de Dios, acéptalo y arrepiéntete. Espera la respuesta de Dios. Él es fiel en cumplir sus promesas, hermano. Cuando oras conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. No pidas cosas que no ocupas. Amén. Si estás enfermo, dile que te sane para servirle mejor a Él. Amén. Si no tienes trabajo, dile que te dé para darle a Él. Amén. Si tu cónyuge no quiere llegar a la iglesia, dile, Señor, tráelo a la iglesia para que tú seas glorificado y exaltado. No para que te trate bien, para que Dios sea exaltado y honrado, hermano. Amén. Todo lo que pidamos tiene que ser para exaltar a Dios. ¿Para adorar a quién? Al Señor, hermano. Lléname de tu espíritu. Bueno, para predicar el evangelio, hermanos.
para enseñar la palabra de Dios con claridad, para entender bien lo que dice la Escritura y no malinterpretarla. Cierto. Amén. Señor, lléname de tu espíritu. ¿Para qué? Para estar sujeta a tu esposo. Ni un amén. Señor, lléname de tu espíritu para tratar como un vaso frágil a tu esposa. Amén. Mira, hermanas, los hermanos les pusieron ejemplo. Ellos dijeron amén. Ahora que lo cumplan y que sea del corazón, solo Dios sabe. Amén. Dame una esposa y me voy a consagrar y dedicar a ti tiempo completo. Pues cúmplale a Dios. ¿Sí o no? Ni un amén, pues. Qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántos años triste, solo? Y cómo Dios le contestó la oración. Y mire, con el brazo ahí ahorita. Me da gozo, hermanos. Amén, amén. Yo me regocijo con el hermano, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo andaba antes? Todo triste, todo caído, ¿verdad? No, tampoco, hermanos. Pero qué bendición, hermano. Dios responde a la oración. ¿Es poderosa o no es poderosa? ¿Es milagrosa o no es milagrosa? Amén, hermanos. Vamos a terminar en oración. Y hermano, recuerde, hay grandes resultados en la oración. Pero no es la oración que se hace conforme a lo establecido por Jesucristo, hermanos. Amén. Póngase de pie.